Y la entonces todavía presidenta de la Cámara de Diputados sabe muy bien de lo que estamos hablando y sabe muy bien lo que está sucediendo. Es Laura Rojas, panista Laura Rojas, y está con nosotros en Despierta esta mañana. ¿Cómo le va, diputada? Muy buenos días. Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días, Enrique. Un saludo al auditorio. Bueno, pues, ¿qué pasó ayer por la tarde? Platíquenos, háganos una pequeña crónica, más allá de la que acabamos de presenciar, de por qué no hay una nueva presidenta en la Cámara de Diputados. Bueno, ustedes lo reseñaron muy bien. La votación que se necesita para elegir a la mesa directiva cada año es una votación alta de 2/3 de las y los diputados presentes en la sesión. Entonces, bueno, pues es una votación que requiere, por la cantidad de diputados y diputadas, un trabajo de consenso, pues por lo menos de construir esa mayoría. Y el día de ayer no se logró. Se quedaron la nueva mesa directiva a 5 votos, una diferencia de 5 votos solamente para poder ser electa. Y entonces entramos al mismo escenario del año pasado, que también ya lo reseñaron muy bien, en el que la ley establece que si el 31 de agosto, durante la sesión preparatoria, así se le llama la sesión del 31 de agosto, sesión preparatoria, no se logra elegir a la mesa directiva, la actual mesa directiva continúa, o sea, sí, no terminó nuestro mandato ayer, o sea, fuimos, digamos, se amplió nuestro periodo hasta el 5 de septiembre máximo para dar tiempo a que los acuerdos políticos se construyan. Entonces estamos en ese escenario exactamente igual que el año pasado. Y lo que va a suceder es que sí o sí, durante las siguientes horas o días, yo espero que a más tardar el miércoles, se logren los acuerdos necesarios entre los grupos para que se alcance esa votación que se requiere para poder tener una mesa directiva que funcione durante el tercer año de esta legislatura. Diputada, buenos días. Pero ¿qué ocurre si llegan al 5 de septiembre y no se pueden dar estos acuerdos? Hemos visto posiciones un poco radicales en esta ocasión. Mira, el año pasado estábamos igual, Enrique, Daniel. O sea, digamos, yo no lo veo distinto. Es una legislatura en la que hay visiones del país y de la política y de lo que tiene que suceder al interior de la Cámara de Diputados, que son visiones muy, muy diferentes, ¿no? Que permanentemente están, digamos, en choque, porque así es la conformación actual de esta legislatura y que por eso cuesta más trabajo que antes lograr acuerdos y consensos. Pero yo creo que lo tenemos que lograr porque la ley no establece qué sucede después del 5 de septiembre. O sea, este año y esta legislatura ha sido atípica en muchísimos sentidos y hay muchas cosas que no están previstas en la ley o en el reglamento porque nunca se habían presentado antes. Y esta es una de esas, pero digamos, precisamente el que no esté establecido en la ley qué sucede si después del 5 de septiembre no se logra la votación, es al mismo tiempo lo que nos obliga a tenernos que poner de acuerdo. Entonces, de alguna manera, esto se va a solucionar como se solucionó el año pasado y tendremos una mesa directiva para el tercer año, sin duda alguna. ¿Presidida por la priista Dulce María Sauri, diputada? Eso no lo sabemos, eso depende del Pleno, ¿no? Y en eso justamente se trata, o de eso precisamente se trata la construcción de los acuerdos. El año pasado, el PAN, a quien le correspondía hacer la propuesta, como primera opción, propuso a un compañero que no logró la votación requerida y después me propuso a mí y a otros 2 compañeros para vicepresidenta y para secretaría, y eso fue lo que al final logró el voto que se necesitaba en ese momento, ¿no? Entonces, no lo sabemos. De eso se trata lo que va a suceder en las siguientes horas. Lo que sí, que si se sube la temperatura y si vamos a año electoral, pues este último año de la legislatura puede ser más complicado. ¿Cómo lo ve, diputada? Mira, la Cámara de Diputados ha sido complicada siempre, ¿no? O sea, hay que recordar, no sé, Alfonso Ramírez Cuellar entrando a caballo
a la Cámara de Diputados, o aquella famosa histórica sesión en la que Marco Rascón usó una máscara de cerdo en un informe presidencial. O sea, la Cámara siempre es así, siempre es más complicada definitivamente que el Senado, por su conformación, por su origen, por el tamaño de la asamblea. Estamos hablando de una asamblea de 500 personas que es un espejo de la sociedad de México, ¿no? O sea, es un reflejo tal cual, es un cachito de los diferentes sectores, ideologías, géneros que existen en nuestra sociedad. Y así lo tenemos que ver, y en esa medida tenemos que esforzarnos más para construir los consensos. Entonces, después de un año, Daniel, Enrique, a mí ya ni me asusta ni me preocupa esta situación, porque hemos visto de todo, y también hemos visto cómo de cada uno de los obstáculos o de las situaciones difíciles hemos salido adelante y hemos podido construir las soluciones que nos han permitido durante estos 2 años ya de la legislatura ir avanzando para que suceda lo que al final es importante en la Cámara, que es que la Cámara funcione y que tome las decisiones que el país va necesitando, ¿no? Precisamente, disculpe que la interrumpe, diputada, sobre todo eso es lo que le queríamos preguntar. Son las mexicanas y los mexicanos quienes les dan ese lugar para trabajar por el país. ¿Qué asuntos se quedan pendientes en la legislatura que termina presidida por usted? Mira, tenemos varios temas de agenda. Empezaría por recordar los que tenemos, digamos, por mandato judicial. Por ejemplo, la regulación de la cannabis, que tenemos una orden de la Corte para legislar la regulación de cannabis recreativa. Tenemos otra orden de la Corte para regular de mejor manera cómo se determina el salario del presidente de la República, que ustedes saben que a partir de ese salario se determina el resto de los salarios de la función pública federal. Y son esos 2 temas también, pero el tema más importante que vamos a abordar durante este periodo que empieza hoy, este periodo ordinario que empieza hoy, es el del presupuesto. El del presupuesto de egresos y la ley de ingresos para el siguiente año 2021, que tiene que atender, en mi opinión, a resolver las 2 grandes crisis que tenemos en este país, las y los mexicanos. En primer lugar, la emergencia sanitaria, que sigue en una situación crítica, y por otro lado, la crisis económica derivada de esta pandemia por COVID-19. Hay más de 12 millones de mexicanos y mexicanas que perdieron sus ingresos o que redujeron sus ingresos debido a la pandemia. La CEPAL nos ha dicho que en toda la región de América Latina y el Caribe se va a incrementar el número de pobres hasta 37 millones. Entonces yo creo que el presupuesto, que es el instrumento de política pública más importante que tiene cualquier país, tiene que atender a estas necesidades, el presupuesto y la ley de ingresos que se van a recibir en próximos días. Ese sin duda va a ser la discusión, y va a haber otros temas importantes porque ya lo anunció así el grupo mayoritario. Por ejemplo, la desaparición de fideicomisos, una reforma a la ley de presupuesto, que seguramente ahí vamos a ver posiciones diferentes entre los grupos parlamentarios, ¿no? Pero esos me parece que son los temas más importantes que vamos a ver durante este periodo, Denise y Enrique. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Estaremos al pendiente.